Les voy a invitar a buscar en el Evangelio de Marcos capítulo 3 y mientras usted ubica los versículos 20 al 35, yo quiero decirles en esta mañana que nos regocija con verdadero entusiasmo poder saludar a algunos hermanos que están en nuestros medios. Tenemos en el día de hoy a el hermano Ángel Castro, que está con su niño. Él tuvo que marchar, pero de igual manera le saludamos. También saludar a José Armando, que había estado de viaje y está nuevamente con nosotros aquí en la iglesia. Nuestro saludo de manera efusiva para Sonia Morales y su hija, que ustedes conocen. Dios le bendiga, hermana. También nuestra hermana Nolin nos pide que oremos con mucho fervor por Alejandro Albelo, ya que salió para Guatemala en una misión de rescate. Todos sabemos, ¿verdad?, las condiciones allá en nuestro hermano país. Así que, cómo no, hermana Nolin, nuestras oraciones con Alejandro para esta misión tan importante. Y yo vi también a Giovanni Rosario, que está con nosotros allí a la parte de atrás. Gracias, Giovanni, por estar aquí. Dios te conceda salud sobre todas las cosas. Yo espero no haber dejado de mencionar a ninguno de los que haya tenido que mencionar. Nuestra reflexión va a estar basada en ese texto un poco extenso, pero yo quiero que usted haga la división mental para efectos de facilitar nuestro resumen en nuestra cabeza, de los versos 20 al 30, allí en mi Biblia dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, y luego del 31 en adelante, la madre y los hermanos de Jesús. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Marcos 3, 20 en adelante. Dice, están conmigo, hermano, ¿verdad? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. La voluntad de Dios es un tema amplio, pero vamos a circunscribirlo o a tratar de circunscribirlo a este pasaje. El pensamiento positivo como ideología se ha puesto de moda en una cada vez mayor tendencia ascendente. No hay duda de que este es un concepto atractivo por su cualidad de influenciar en el ánimo y en la mente. ¿A quién no le gustaría vivir en la expectativa de que
todo lo que nos propongamos va a salir bien. En esta mañana, en este día, lo que yo pretendo es decir que el pensamiento positivo como filosofía, con todos sus atributos, no es exactamente igual a la fe, aunque para tener fe hay que hacer uso de una actitud positiva, ¿cierto, hermanos? La fe supera el pensamiento positivo por mucho, porque la fe no es solo una expectativa ante la vida, sino una manera de vivir. No estoy diciendo que no debamos o no podamos pensar positivamente. Lo que quiero recalcar es que la fe es superior al concepto del pensamiento positivo tal como ha sido presentado por los grandes pensadores de este movimiento, sobre todo en más o menos en el último siglo y medio. Dale Carnegie, Og Mandino, Norman Vincent Peale son nombres que ustedes conocen, ¿verdad? Quizás los recuerden por los bestsellers de renombre mundial. La tesis de estos pensadores la podemos resumir en lo siguiente, escúcheme bien. Puedes lograr lo que te propongas siempre y cuando pienses correctamente. Por el contrario, si no logras, estoy siguiendo la cita, si no lo logras, es porque algo en ti o en mí falló y por lo tanto se nos ha de considerar como una persona fracasada. Este es, a mi juicio, el punto controvertible en el debate en contraste con la fe. Porque una persona que le sirve a Dios en espíritu, alma y cuerpo, que le entrega su vida y voluntad, puede atravesar circunstancias, llámense como se le quiera llamar, de sufrimiento, de pobreza, de dolor, de dificultad, incluso, mis hermanos, tener que pasar por el crisol de una grave enfermedad, pero nunca, nunca será un fracasado. Y ese es un punto fundamental entre este concepto del pensamiento positivo como filosofía para la vida, en el cual en esencia, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ha hecho mucho bien en ese sentido de estimular el ánimo de la gente y de fomentar una actitud positiva. Lo único que yo estoy diciendo es que hay algo más grande que el pensamiento positivo que no podemos alcanzar sino exclusivamente a través de la fe. Sus libros, los libros de estos autores venden millones de copias. No deja de ser una empresa muy lucrativa por otra parte, pero no han podido superar con todo el éxito a la esencia contenida en el libro sagrado que nosotros llamamos la Biblia, la poderosa palabra de Dios. Usted puede comprar y leer cualquiera de esos libros, pero no sustituya uno de esos libros por la bendita palabra de Dios. Dele a la palabra de Dios la prioridad que merece en su vida para que usted vea cómo Dios usa esa palabra para meterla en nuestro corazón y poder reconocer que no impese nuestras circunstancias, porque las calamidades de esta vida no solamente son producto exclusivo de mi pensamiento, de mi cualidad o de mi virtud como persona, sino que también hay una maldad institucional que contribuye a esos elementos de pobreza, de discrimen, de violencia, y póngale a esa lista un largo etcétera.
El énfasis de lo primero, es decir, de la corriente del pensamiento positivo, radica, mis amados hermanos, en la capacidad humana para conseguir el éxito. Con lo cual, a simple vista, no parece haber ningún problema. En la segunda opción, la que yo estoy planteando y que quiero relacionar con el texto leído, la de la fe, la gran diferencia es que el éxito depende de que yo puedo lograr todo lo que me proponga siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Eso establece una gran diferencia, ¿verdad que sí? No es lo que yo pueda lograr con mi capacidad. De hecho, en la fe yo tengo que, no es un llamado a la indiferencia o a la dejadez o al dejar de ser. En la fe también yo tengo que poner todo el esfuerzo humano posible para lograr alcanzar esa dimensión del Espíritu que la palabra me llama en esta hora. Pero hay una gran diferencia. Si no hay propósito de Dios, como cantábamos, no lo voy a lograr. Y el hecho de que no consiga yo alcanzar mis expectativas, aquellas que están en mi mente o en mi deseo, hermanos, no me hace una persona fracasada. Y para esto tengo que reconocer, como no estoy seguro si han reconocido los propulsores de la tendencia del pensamiento positivo, que Dios podría cambiar mis expectativas sobre la forma en que he concebido la vida. ¿A cuántos les ha pasado que han tenido una expectativa sobre lo que han esperado en la vida y Dios ha cambiado los muñequitos? Y Dios ha cambiado los planes. Y Dios le ha dicho, por ahí no es. Ese es el camino equivocado. Es por esta dirección. ¿A cuánto les ha pasado? Porque Dios tiene la prerrogativa para cambiar nuestras expectativas. Por una razón básica, mis amados hermanos, porque la mente a veces se equivoca. Aun cuando estamos convencidos en ocasiones que lo que yo pienso, que esa actitud o inspiración que está en mi mente es la correcta, a veces nos equivocamos. Y a veces nos equivocamos garrafalmente, al punto que si seguimos el derrotero de eso que hemos concebido con ese esfuerzo mental, ahí entonces es que fracasamos. Pero en Dios nunca se fracasa. Grandes hombres y mujeres en la Biblia tuvieron que cambiar de opinión porque sus planes fueron superados por los planes de Dios. Y qué bueno que es así, mis amados hermanos, que Dios nos supera en pensamiento. Porque tenemos un ser que nos asiste, que nos ayuda a conducir nuestra vida por el camino que nos lleva a la vida eterna. Y eso es lo que hace absolutamente superior a nuestro Dios. Aunque estamos hablando de un ejemplo superlativo, el de Jesús, ahora en el texto, en relación a nosotros, lo más seguro es que Jesús en algún momento visualizara su vida como un carpintero o como un rabino de la sinagoga. Pero las circunstancias, mis amados hermanos, las circunstancias que Jesús vivió entretejida con esa voluntad de Dios. Lo recuerdan, ¿verdad? En la oración modelo del Padre Nuestro, ¿cómo dice? Con relación a la voluntad. Hágase tu voluntad. Y en el momento de sufrimiento en el Getsemaní, ¿cómo dice? Dios mío, yo quisiera evitar este sufrimiento, pero sea tu voluntad y no la mía. Evidentemente Jesús tenía el deseo, porque nosotros reconocemos a un Jesús
humano y divino, sin necesariamente poder desentrañar todo lo que eso implica. Pero ahí está. Nuestro Jesús fue humano y fue divino. En su humanidad, Él no quería sufrir. Se parece a nosotros, ¿verdad? Se parece a nosotros. Quería evitar el sufrimiento. Pero para Él, la voluntad de Dios era más importante. En esta mañana lo que yo quiero establecer es que la voluntad de Dios siempre nos conducirá por un derrotero correcto. Esa voluntad de Dios que Jesús en un momento en su vida vislumbró, cambió el rumbo de su vida para siempre. Esa disposición suya, mis amados hermanos, de sensibilidad y también naturalmente de humildad para reconocer que la voluntad de Dios está por encima de la nuestra, es lo que permite la transformación. Porque mientras resistamos la voluntad de Dios, mientras queramos llevar nuestra vida por donde hemos concebido, de acuerdo a los planes delineados, eso no nos garantiza el éxito, al menos el éxito en Dios, como Dios lo ha concebido. Como dice el Salmo en el cual se inspira uno de nuestros cánticos, porque Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí. Porque Jesús llegó a convencerse de que la voluntad del Padre era siempre superior a la propia. Oiga, y eso nos va a traer problemas. A Jesús le tildaron de endemoniado. Yo creo que a ninguno de nosotros nos ha pasado eso. Que nos hayan dicho eso, ¿verdad? A Jesús le dijeron endemoniado, que el príncipe de las tinieblas, Belcebú, había tomado control de su vida. Oiga, porque hacer la voluntad de Dios probablemente nos va a causar ciertos problemas. Pero es hacer la voluntad de Dios, amada iglesia, para nosotros no es una opción, aunque tenemos el libre albedrío para decidir. Para nosotros es un imperativo categórico. Hacer la voluntad de Dios es lo más importante en nuestra vida. Y siendo que Jesús llegó a convencerse de esa voluntad, se sometió a ella en una devoción humilde y su vida, muy al contrario de lo que pensaban aquellos cuando le vieron tendido en una cruz, llegó a ser una vida de éxito a tal punto que con ese sacrificio nos garantizó a nosotros la vida eterna, y que hoy desde un púlpito, desde una iglesia, podamos proclamarle como Señor y Rey de la vida de la iglesia y de la vida nuestra. Por eso es que señalo que más importante que una actitud positiva, ya dije que la fe se requiere, pero lo que pasa es que hay algo todavía superior, centrada en mí, en mi capacidad, en lo que yo sé, en lo que yo puedo, está la voluntad de Dios y una fe inquebrantable que no depende de ninguna virtud del ser humano. La fe me hace a mí igual que a ustedes, y los hace a ustedes igual que a mí, y a todos nos hace igual, porque todos dependemos de la fe y de la gracia de Dios para vivir una vida de éxito en el Señor. Como en este caso, la familia de Jesús ha llegado a la conclusión de que Él estaba loco. Así que dice, ¿verdad? Estaba fuera de sí, para suavizar otras versiones, ¿verdad? O perdiendo sus sentidos, dicen otras. O desajustado emocionalmente. ¿A cuántos le han llamado así? Es que está desajustado emocionalmente. Es que tiene un problemita emocional.
Oiga, a Jesús le dijeron, este está loco, este está loco. No se preocupe, Jesús pasó por eso primero, como consecuencia de su opción por hacer la voluntad de Dios. La pregunta básica es, mis amados hermanos, ¿dónde se centra el poder de nuestras decisiones? ¿Exclusivamente en mí o comparto ese poder con la voluntad de Dios? La respuesta tiene que ver con mi identidad, con lo que yo soy, dónde yo me ubico en el centro de mando. Cuando cedemos ese control, y no es, mis amados hermanos, que vayamos a vaciarnos de tal manera que dejemos de ser, no es eso, no es eso, es que cuando yo comparto mi control y lo pongo en las manos de Dios, en una disposición a la que el Espíritu me inspire en mi relación con Él cada día, entonces yo puedo obedecer la voluntad de Dios. Sea en el ocaso de mi vida o en el comienzo de la misma, cada uno tiene la garantía de que Dios determinará el propósito para el cual hemos sido creados. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Que Dios determina el propósito para el cual nos creó. Esa aseveración supera cualquier filosofía, por más reconocida que sea. Por eso yo doy gloria a Dios por la bendita palabra dejada como testimonio de su Hijo Jesucristo para nuestras vidas. Que Él la bendiga siempre en nuestros corazones y nos haga una mejor criatura cada día. Dios les bendiga. Bien, mis hermanos, nos preparamos todos en esta mañana para recibir la bendición por nuestro pastor y luego cantamos con gozo y con alegría. Les invito a estar en pie, iglesia. Les invito a el que pueda llevar su mano aquí donde está su corazón para orar a Dios en esta hora y decirle: Señor, sigue tomando el control de mi vida. Amén, amén, amén. Que en cada experiencia yo pueda tener el discernimiento para descifrar tu voluntad. Una voluntad, Dios, que a veces es contraria a lo que yo he pensado. Pero siempre, Dios, siempre será lo mejor para mí. Permite que en esta hora yo pueda abrir mis ojos para verte actuar en mi vida, buen Dios. Y que este culto, Señor, que vamos a dejar aquí en el sentido litúrgico cuando digamos amén, Señor, la esencia de este culto, los cánticos, oraciones y la proclamación de tu palabra, ese acto hermoso de las mujeres de Villa Andalucía, Señor, seguirá hablándole a mi conciencia durante todo el día. Gracias, Señor, por la bendición de esta experiencia contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Amén.